Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. A veces hay seres que no buscan hacernos daño, solo quieren darnos un mensaje. Pero cuando no los escuchamos, cuando el miedo nos paraliza y huimos sin entender, podemos arrepentirnos por el resto de nuestras vidas. Esta es mi historia. Una historia que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Y aunque han pasado meses, todavía me pregunto si pude haber cambiado lo que pasó. Mi nombre es Jesús y vivo en un pueblito muy pequeño de Veracruz. De esos lugares donde todos se conocen, donde las calles son de tierra y las casas tienen techos de lámina. Aquí la vida es tranquila, o al menos eso creía yo antes de que todo esto comenzara. Trabajo como albañil desde hace muchos años. Todas las mañanas salgo temprano de mi casa para caminar hasta la obra donde estoy trabajando. El camino es siempre el mismo. Paso por la tienda de Don Ramiro, cruzo el puente de madera sobre el arroyo y luego tomo el sendero que bordea el panteón del pueblo. Es un camino solitario, rodeado de árboles y pastizales, pero nunca me había dado miedo, hasta hace unas semanas. En ese sendero hay un encino gigante. Es el árbol más viejo del pueblo. Todos lo conocen. Su tronco es tan ancho que 3 personas no podrían abrazarlo completo. Sus ramas se extienden como brazos retorcidos hacia el cielo, y su sombra es tan grande que cubre casi todo el camino. Este árbol está justo enfrente del panteón, separado solo por una cerca vieja de alambre. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. Iba caminando hacia mi trabajo, eran como las 6 de la mañana. El sol apenas estaba saliendo y había neblina en el aire. Cuando pasé cerca del encino, vi algo que se movía. Pensé que era un perro o tal vez un tejón. Era algo pequeño que se movía rápido cerca del tronco del árbol. No le di mucha importancia y seguí caminando, pero al día siguiente lo volví a ver. Otra vez ese movimiento rápido, algo pequeño que corría y se escondía detrás del tronco del encino. Esta vez me detuve un momento. Miré hacia el árbol, pero no vi nada. Solo el tronco grande y oscuro, y las raíces que sobresalían de la tierra. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Los días siguientes pasó lo mismo. Cada mañana, al pasar por ese punto, veía a ese algo pequeño que se escondía detrás del tronco. Siempre hacía lo mismo. Se escondía y le daba la vuelta al árbol, como si no quisiera que lo viera de frente. Empecé a sentir curiosidad. ¿Qué tipo de animal hace eso todos los días? ¿Por qué siempre en el mismo lugar? Una mañana decidí acercarme. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí, pero la curiosidad ganó. Cuando vi otra vez ese movimiento, dejé el camino y caminé hacia el encino. Mis pasos hacían crujir las hojas secas del suelo. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. Me acerqué al tronco despacio. Rodeé el árbol mirando hacia todos lados, y entonces lo vi. Salió corriendo de detrás del tronco, pero no era un animal. Era un ser pequeño, como de unos 80 centímetros de altura. Parecía una persona, pero muy pequeña. Corrió rápido hacia los arbustos y desapareció. Me quedé parado ahí sin poder moverme. Mi mente no podía entender lo que acababa de ver. ¿Qué fue eso? ¿Un niño? No, no era un niño. Se movía diferente. Y esa altura, esa forma de correr. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo me invadió de golpe y salí corriendo de regreso al camino. No paré hasta llegar a la obra. Cuando llegué al trabajo estaba temblando. Mi compañero Moisés me vio llegar así y me preguntó qué me pasaba. Moisés es un buen amigo. Llevamos años trabajando juntos. Es una persona que sabe mucho de las historias del pueblo, de las cosas antiguas que la gente cuenta. Le conté lo que había visto. Le dije que había un ser pequeño que se escondía detrás del encino todas las mañanas, que hoy me acerqué y lo vi correr, que no era un animal ni un niño, era algo diferente. Moisés me miró serio. Se quedó callado un momento y luego me dijo algo que me heló la sangre.
Me dijo que lo que yo había visto era un chaneque, un duende, esos seres que viven en los bosques y los lugares viejos. Me explicó que generalmente se le aparecen a los niños para hacerles travesuras o asustarlos, pero cuando se le aparecen a una persona adulta, es diferente. Puede significar algo grave. Me dijo que tuviera mucho cuidado. Entonces me contó algo más sobre ese encino. Me dijo que ese árbol tenía una historia muy oscura. Hace muchos años, cuando no había cárcel en el pueblo, ese era el lugar donde se hacía justicia. Las personas que cometían algo muy grave eran colgadas de las ramas de ese encino. Era la forma en que se castigaba a los que hacían cosas malas. Me dijo que por eso ese lugar tiene tanta energía pesada, que por eso los seres extraños aparecen ahí. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que Moisés me había dicho, en ese ser pequeño, en las historias del encino. Pero traté de convencerme de que tal vez había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio me había hecho ver cosas. Los siguientes días intenté tomar otro camino para ir al trabajo. Daba una vuelta más larga, pero así evitaba pasar cerca del encino. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta que una tarde todo cambió. Ese día había trabajado hasta más tarde de lo normal. Teníamos que terminar de poner el piso en una casa, y nos quedamos hasta que se nos acabó la luz del día. Cuando salí de la obra, el sol ya se había metido. El cielo estaba gris y cargado de nubes. Se sentía en el aire que iba a llover. No tuve más remedio que tomar el camino de siempre para regresar a mi casa. El camino largo me hubiera llevado casi 1 hora más, y ya estaba oscureciendo. Así que respiré hondo, y empecé a caminar por el sendero que pasa junto al panteón. La neblina empezaba a subir del suelo. Hacía frío. Mis pasos sonaban fuertes en el silencio de la tarde. Cuando me acerqué al encino, aceleré el paso. No quería quedarme ahí ni un segundo más de lo necesario. Miré hacia el árbol de reojo, sin detenerme. Todo parecía normal, pero entonces escuché algo. Una voz. Era como un susurro que venía del otro lado de la cerca, del lado del panteón. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir más rápido. La voz volvió a sonar, esta vez más clara. Me estaba llamando por mi nombre. Jesús, Jesús, ven. Giré la cabeza despacio hacia el panteón, y ahí lo vi. Del otro lado de la cerca, parado entre las tumbas, había una figura. Era como la forma de una persona, pero más oscura, y detrás de ella salía algo extraño. Era como humo negro que flotaba en el aire. Una sombra oscura que se movía alrededor de esa figura como si estuviera viva. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme. Mis piernas no me respondían. La figura seguía ahí parada mirándome. El humo negro giraba y giraba a su alrededor. Entonces la voz volvió a llamarme. Jesús, escucha. Eso fue suficiente. Salí corriendo sin voltear atrás. Corrí por el camino como nunca había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían. Mis piernas temblaban. Pero no paré hasta llegar a mi casa. Entré y cerré la puerta con seguro. Me recargué contra la pared, tratando de recuperar el aliento. El sudor me corría por la cara a pesar del frío de la noche. Me quedé sentado en la sala por horas. No quería mover un músculo. Afuera había oscurecido por completo. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y el miedo me habían hecho ver cosas. Pero en el fondo sabía que lo que vi era real. Finalmente me obligué a levantarme. Tenía que dormir. Al día siguiente tenía que trabajar. Me preparé algo ligero de cenar y me fui a mi cuarto. Me acosté en la cama pero no podía dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. El viento movía las láminas del techo. Los grillos cantaban afuera. Todo sonido me ponía alerta. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un ruido fuerte que venía de la cocina. Fue como si algo cayera al suelo. Me senté en la cama de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. Me quedé quieto, escuchando. El silencio había vuelto. Traté de convencerme de que había sido un gato que se metió por la ventana, o que algo se cayó solo,
pero tenía que ir a revisar. No iba a poder dormir sin saber qué fue ese ruido. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo hacia la cocina. La luz de la luna entraba por la ventana y hacía que todo se viera en sombras. Cuando llegué a la cocina, vi el recipiente de agua tirado en el suelo. El agua se había derramado por todas partes. Me agaché para levantar el recipiente, y entonces lo vi, debajo de la mesa. Ahí estaba, ese pequeño ser, el mismo que había visto en el encino, pero ahora estaba en mi casa. Ahora me había seguido. Pude verlo mejor esta vez. Era como un hombre muy pequeño. Su cara estaba arrugada y llena de líneas profundas. Vestía trapos sucios y viejos que le quedaban grandes. Su ropa parecía hecha de telas rasgadas y manchadas. Pero lo peor fueron sus ojos. Me miraba con una mirada penetrante que me atravesaba el alma. Y tenía una sonrisa en la cara. Una sonrisa malvada que me hizo sentir un terror que nunca había sentido. Grité. No pude controlarme. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la casa. No cerré la puerta. No agarré nada. Solo corrí. Salí a la calle y seguí corriendo hasta que llegué a la mitad de la cuadra. Ahí me detuve, respirando agitado, mirando hacia mi casa. La puerta estaba abierta. Todo estaba oscuro adentro. Me quedé parado ahí en medio de la calle, temblando de frío y de miedo. No sabía qué hacer. No podía volver a entrar a mi casa, pero tampoco podía quedarme en la calle toda la noche. Miré mi reloj. Pasaba de la medianoche. Las calles estaban completamente vacías. No había nadie despierto a quien pudiera pedirle ayuda. Pensé en ir a tocar a la casa de algún vecino, pero me daba pena despertarlos a estas horas. Y además, ¿qué les iba a decir? ¿Que había un duende en mi casa? Entonces pensé en Moisés. Él vivía como a 20 minutos caminando de mi casa. Él me había advertido sobre estas cosas. Él me iba a creer. Pero mi teléfono estaba adentro de mi casa, en la sala. Lo había dejado ahí antes de irme a dormir. Me quedé parado en la calle por más de una hora mirando mi casa. El frío de la noche me calaba hasta los huesos. Mis manos temblaban. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía quedarme ahí afuera toda la noche. Necesitaba mi teléfono para llamar a Moisés. Finalmente me armé de valor. Respiré hondo varias veces. Le recé a Dios y a todos los santos que conocía, y empecé a caminar de regreso a mi casa. Cada paso hacia mi casa se sentía como si caminara hacia mi propia perdición. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. La puerta seguía abierta como la había dejado. Desde afuera podía ver la oscuridad del interior. No se movía nada. No se escuchaba ningún sonido. Me quedé parado en la entrada por un momento que pareció eterno. Entonces entré. Entré rápido, directo hacia la sala donde había dejado mi teléfono. No miré hacia los lados. No quería ver nada. Solo quería agarrar mi teléfono y salir de ahí. Pero cuando llegué a la sala lo escuché. Una voz. La misma voz que había escuchado en el panteón. Pero ahora venía de adentro de mi propia casa. Venía desde algún lugar cercano. Y me llamaba por mi nombre. Jesús, Jesús, no temas, solo vengo a darte un mensaje. El terror me paralizó por un segundo. Pero entonces vi mi teléfono sobre la mesa. Lo agarré con manos temblorosas y salí corriendo otra vez. Esta vez no me detuve hasta estar bien lejos de mi casa. Corrí por la calle desierta mientras marcaba el número de Moisés. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz sonaba dormida y confundida. Le expliqué todo lo que pude entre jadeos. Le dije que ese ser estaba en mi casa, que me había seguido, que me estaba hablando, que necesitaba su ayuda. Moisés no dudó ni un segundo. Me dijo que me quedara donde estaba, que iba por mí en su moto, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Esperé en esa esquina oscura por lo que pareció una eternidad. Cada sombra me parecía ese ser pequeño. Cada ruido me hacía brincar. Finalmente escuché el sonido de la moto de Moisés acercándose. Cuando lo vi llegar, sentí que podía volver a respirar. Me subí detrás de él y nos fuimos a su casa. En el camino le conté todo con más detalle. Lo del ser pequeño en el encino,
La figura oscura en el panteón con ese humo negro, y cómo esa cosa había entrado a mi casa, cómo me había hablado diciendo que solo quería darme un mensaje. Moisés me escuchó con atención. Cuando llegamos a su casa me preparó un té caliente. Me dijo que me tranquilizara, que me iba a quedar en su casa esa noche, que al día siguiente íbamos a ir a ver al padre Joaquín para que fuera a bendecir mi casa. Me quedé dormido en el sillón de su sala. Fue un sueño intranquilo lleno de pesadillas. Veía ese ser pequeño persiguiéndome. Veía esa figura oscura rodeada de humo negro llamándome desde el panteón. Me desperté varias veces sudando y temblando. Al día siguiente, temprano en la mañana, fuimos a buscar al padre Joaquín. Le contamos todo. El padre nos escuchó con seriedad. No pareció sorprendido. Me dijo que en este pueblo estas cosas pasaban más seguido de lo que la gente pensaba, que había lugares con energías muy pesadas, y que el encino frente al panteón era uno de esos lugares. El padre Joaquín aceptó ir a mi casa ese mismo día. Llegamos los tres juntos. Yo no quería entrar solo. El padre llevaba su Biblia, agua bendita y su crucifijo. Entramos a la casa y el padre comenzó a recorrer cada cuarto. Rezaba oraciones en voz alta. Rociaba agua bendita en las esquinas, en las puertas, en las ventanas. Su voz sonaba firme y segura. Eso me daba un poco de paz. Hizo esto en cada habitación de la casa, en la cocina, en mi cuarto, en la sala, en todos lados. Cuando terminó me dijo que ya podía quedarme tranquilo, que había limpiado la casa de cualquier presencia negativa, que rezara todas las noches antes de dormir, que tuviera fe y que no dejara que el miedo me dominara. Los días siguientes fueron tranquilos. Seguí yendo a mi trabajo, pero ahora tomaba el camino largo. No quería volver a pasar por ese encino. No quería arriesgarme. Cuando pasaba cerca del panteón por otro lado, aceleraba el paso y no miraba hacia allá. Las noches también fueron más tranquilas. Ya no escuchaba ruidos extraños. Ya no veía nada raro. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero algo seguía molestándome en mi mente. Esas palabras que escuché esa noche. Solo vengo a darte un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Por qué ese ser me seguía? ¿Por qué me buscaba a mí? No podía dejar de pensarlo. Me daba vueltas en la cabeza día y noche. ¿Qué era tan importante que ese ser necesitaba decirme? Pasaron algunos días y la curiosidad empezó a ganarle al miedo. Una tarde, después del trabajo, en lugar de irme directo a mi casa, caminé hacia el panteón. Esta vez entré. Quería ver el lugar donde había aparecido esa figura oscura rodeada de humo negro. Caminé entre las tumbas buscando. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me llamaba. Entonces llegué al lugar. Era fácil identificarlo porque recordaba exactamente dónde estaba parada esa figura aquella noche. Miré la tumba que estaba en ese punto. Lo que vi me dejó helado. El nombre en la lápida. Era el hermano de Moisés. Había fallecido hace 3 años. Moisés nunca hablaba mucho de él. Solo sabía que había sido un accidente, que había sido algo muy doloroso para su familia. Me quedé ahí parado mirando esa tumba. ¿Era coincidencia? ¿O ese ser me estaba tratando de decir algo sobre esto? No tenía sentido. Decidí que solo era casualidad, que mi mente estaba tratando de encontrar conexiones donde no las había. No le di más importancia y no le conté nada a Moisés. No quería hacerlo recordar cosas dolorosas sin razón, pero al cabo de 8 días pasó algo que cambió todo. Ese día estábamos trabajando en una casa de 2 pisos. Moisés estaba en el segundo piso trabajando desde afuera. Estaba parado en el andamio revocando la pared. Yo estaba abajo mezclando cemento. Eran como las 3 de la tarde. El sol pegaba fuerte y hacía calor. Yo estaba concentrado en mi trabajo cuando escuché un sonido terrible. Fue como un crack fuerte seguido de un golpe seco que me hizo brincar. Solté todo y corrí hacia donde venía el ruido. Mi corazón se aceleró. Sabía que algo malo había pasado. Cuando llegué al otro lado de la casa, vi el andamio de lado. Los tubos estaban en el suelo. Y ahí, entre pedazos de roca y escombros, estaba Moisés. Corrí hacia él gritando su nombre. Estaba tratando de levantarse. Se tambaleaba de un lado a otro como si estuviera mareado.
Cuando llegué a su lado, vi lo que me hizo sentir que el mundo se detenía. En su cabeza había una herida muy grande. La sangre le corría por la cara. Un pedazo grande de roca estaba a su lado. Se había golpeado con las piedras al caer. Moisés, Moisés, quédate quieto. No te muevas, ya viene ayuda. Pero él no me escuchaba. Solo se tambaleaba intentando mantenerse de pie. Sus ojos no enfocaban bien. Yo lo sostuve como pude. Los otros trabajadores ya venían corriendo. Alguien gritó que trajeran la camioneta. Entre varios lo cargamos y lo subimos a la camioneta de la obra. Yo me subí atrás con él. Le sostuve la cabeza tratando de detener la sangre con mi camisa. Le hablaba. Le decía que todo iba a estar bien, que ya llegábamos al hospital, que aguantara. El camino al hospital se sintió eterno. Cada bache del camino hacía que Moisés se quejara. Su respiración se escuchaba rara, pesada. Yo seguía hablándole, seguía pidiéndole que no se durmiera, que mantuviera los ojos abiertos, pero entonces dejó de responderme. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se puso pesado en mis brazos. Empecé a gritarle, a sacudirlo suavemente. Nada. No reaccionaba. Más rápido. Vamos, más rápido. Gritaba al conductor. Pero ya era tarde. Cuando llegamos al hospital, los doctores nos lo quitaron de las manos. Lo metieron corriendo en una camilla. Nos dijeron que esperáramos afuera. Me quedé sentado en esa sala de espera con las manos llenas de su sangre. Temblaba. Rezaba. Pedía que estuviera bien. Los minutos pasaban como horas. Otros trabajadores llegaron. Llamamos a su familia. Después de un tiempo que pareció infinito, salió un doctor. La expresión de su cara me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Moisés no había despertado. El golpe en la cabeza había sido muy grave. Perdió mucha sangre. Hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron salvarlo. Me quedé ahí sentado sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Moisés, mi amigo, mi compañero de tantos años, se había ido, así, en un segundo. Un tubo mal puesto, una caída, y ya no estaba. Los días siguientes fueron horribles. El funeral, ver a su familia destrozada, su mamá llorando sin parar, sus hermanos sin poder creerlo, y yo ahí, cargando con algo que nadie más sabía, porque ahí fue cuando todo cobró sentido, cuando todas las piezas se juntaron en mi cabeza de la forma más terrible. La figura oscura en el panteón estaba parada exactamente sobre la tumba del hermano de Moisés, el ser pequeño tratando de darme un mensaje. Jesús, no temas, solo vengo a darte un mensaje, me quería advertir. Me quería decir algo sobre Moisés, sobre lo que iba a pasar, y yo no escuché. Salí corriendo. Lleno de miedo, llamé al padre para que limpiara mi casa. Hice que todo se fuera, y con ello se fue el mensaje que nunca escuché. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Si hubiera escuchado, ¿podría haberle advertido a Moisés? ¿Podría haberle dicho que no subiera al andamio ese día? ¿Podría haber salvado a mi amigo? Esas preguntas me persiguen cada día. Cada noche cuando cierro los ojos veo esa figura oscura en el panteón. Veo al ser pequeño debajo de mi mesa mirándome con esos ojos penetrantes. Escucho su voz diciéndome que solo quería darme un mensaje. Han pasado meses desde entonces. Ya no trabajo en construcción. No puedo. Cada vez que veo un andamio me acuerdo de ese día, del sonido del golpe, de Moisés tambaleándose, de su sangre en mis manos. A veces paso cerca del panteón. Veo las dos tumbas juntas ahora, los dos hermanos reunidos otra vez, y el encino viejo sigue ahí, grande y oscuro, guardando sus secretos, guardando las historias de todos los que colgaron de sus ramas hace tantos años. Nunca he vuelto a ver al ser pequeño, nunca he vuelto a escuchar esa voz. Pero sé que están ahí. Sé que a veces estos seres no quieren hacernos daño, solo quieren darnos un mensaje, un aviso, una advertencia. Y yo no escuché, tuve miedo y huí, y ahora vivo con esto, con la duda, con el remordimiento, con la pregunta que nunca podré responder.
¿Pude haber salvado a Moisés? Esa es mi historia. Una historia que cargo conmigo todos los días. Un peso que nunca se va. Porque aprendí de la forma más dolorosa que a veces el miedo nos hace perder lo más importante. Que a veces cuando no escuchamos, cuando no prestamos atención, podemos perder a las personas que más queremos. Si alguna vez algo extraño te busca, si algo intenta darte un mensaje, no hagas lo que yo hice. No corras, no tengas miedo. Escucha, porque tal vez ese mensaje puede salvar una vida. Y créeme, vivir con el arrepentimiento de no haber escuchado es peor que cualquier miedo que puedas sentir. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué hubiera sido diferente si hubiera sido valiente esa noche, si hubiera escuchado. Pero eso ya nunca lo sabré, y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Mateo era un hombre de pocas palabras. Vivía solo en una casa pequeña al borde del monte, donde el silencio era su único compañero. Le gustaba caminar entre los árboles al atardecer, cuando la luz se filtraba entre las hojas y todo parecía estar en paz. Pero había algo que siempre le había molestado, algo que le incomodaba profundamente. No soportaba que alguien lo llamara cuando estaba solo en el monte. Sentía que esas voces, esos gritos que a veces se escuchaban a lo lejos, no eran naturales, no pertenecían a ese lugar. Por eso, aquella tarde de octubre, cuando escuchó su nombre flotando entre los árboles, se sintió irritado. La voz sonó clara, casi familiar, como si alguien conocido lo estuviera llamando desde algún lugar cercano. Mateo se detuvo en seco, con el ceño fruncido. Miró a su alrededor buscando entre los troncos y las sombras alargadas del atardecer. No había nadie. El monte estaba vacío, silencioso, excepto por el susurro del viento entre las ramas. Sin embargo, la voz había sido tan real que no pudo ignorarla. Por instinto, por costumbre, respondió sin pensar. ¿Qué? Preguntó en voz alta, girando sobre sus talones. El eco de su propia voz se perdió entre los árboles. Nadie contestó. No hubo risas, ni pasos, ni señales de vida. Solo el viento, soplando suavemente, arrastrando hojas secas por el suelo. Mateo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No era miedo, todavía. Era incomodidad, la sensación de que algo no estaba bien, de que había cometido un error. Se quedó allí parado durante unos segundos más, esperando. Pero el monte permaneció en silencio. Finalmente, sacudió la cabeza, convenciéndose de que había sido su imaginación, o tal vez el viento jugándole una mala pasada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa, con paso firme, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Pero no podía sacudirse la sensación. Algo había cambiado. El aire parecía más pesado, más denso. Los árboles que antes le parecían familiares y reconfortantes, ahora se veían diferentes. Las sombras eran más oscuras, más profundas. Y aunque no había nadie a la vista, Mateo no podía deshacerse de la sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando. Llegó a su casa cuando el sol ya se había ocultado por completo. La noche había caído rápido, como siempre sucedía en esa época del año. Cerró la puerta tras de sí y encendió la lámpara de aceite que tenía en la mesa. La luz temblorosa iluminó la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Todo parecía normal. Su cama en la esquina, la mesa donde comía, el piso de tierra apisonada. Era su hogar, su refugio. Pero esa noche, por primera vez en años, no se sentía seguro allí. Se preparó algo de comer aunque no tenía hambre. Se sentó a la mesa y trató de relajarse, pero no podía. Su mente seguía regresando al monte, a esa voz que había escuchado, a la sensación de que había respondido a algo que no debía. Se frotó la cara con las manos cansado y decidió irse a dormir temprano. Tal vez un buen descanso lo ayudaría a olvidar todo esto. Se acostó en su cama, apagó la lámpara y cerró los ojos. La oscuridad lo envolvió por completo. El silencio de la noche era absoluto, roto únicamente por el canto lejano de los grillos. Mateo respiró profundamente, tratando de calmarse, de dejarse llevar por el sueño, pero entonces lo escuchó.
Pasos. Pequeños, lentos, arrastrándose sobre el piso de tierra. No venían de afuera, venían de adentro de la casa. Mateo abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos continuaron, acercándose lentamente. No eran pasos normales, sonaban descalzos, pero pesados, como si quien los daba arrastrara los pies con cada paso. Mateo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Lentamente, muy lentamente, estiró la mano hacia el machete que siempre guardaba al lado de su cama. Sus dedos rozaron el mango de madera y lo agarró con fuerza. Se incorporó en la cama, con el arma en la mano, tratando de ubicar de dónde venían los pasos. Estaban justo detrás de él. Mateo se giró bruscamente levantando el machete, listo para defenderse. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Los pasos se habían detenido en el instante exacto en que él se había movido. El silencio era ensordecedor. Mateo respiraba agitadamente con los ojos muy abiertos, escudriñando cada rincón de la oscuridad, y entonces lo sintió. Un aliento cálido en la nuca, húmedo, tan cerca que podía sentir cómo se condensaba en su piel. Mateo se quedó paralizado, con el machete temblando en sus manos. No se atrevía a moverse. No se atrevía a voltear, porque sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que si volteaba, vería algo. Algo que no debería estar allí. Algo que no era humano. Entonces escuchó la voz. Era aguda, rasposa, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Susurraba directamente en su oído, tan cerca que Mateo podía sentir cómo las palabras se deslizaban por su piel. «Me miraste, ahora mírame tú». Mateo soltó un grito ahogado y se lanzó hacia adelante, alejándose de donde había sentido el aliento. Se estrelló contra la pared opuesta, con el machete aún en la mano, temblando de pies a cabeza. Encendió la lámpara con manos temblorosas, iluminando toda la habitación con desesperación. No había nadie. La casa estaba completamente vacía. Las paredes, la puerta, todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero Mateo sabía, con cada fibra de su ser, que algo había estado allí. Algo lo había tocado. Algo le había hablado. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en una esquina con el machete sobre las piernas y la lámpara encendida, vigilando cada sombra, cada movimiento, esperando a que volviera a pasar. Pero no pasó nada más. El resto de la noche transcurrió en un silencio pesado, opresivo que lo hacía sentir observado a cada momento. Cuando amaneció, Mateo salió de su casa con los ojos rojos por la falta de sueño. Pensó en ir al pueblo, en contarle a alguien lo que había pasado. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que había escuchado pasos? ¿Que algo le había susurrado al oído? Lo tomarían por loco. O peor, por borracho. Decidió quedarse callado, convencerse de que había sido una pesadilla, un momento de confusión. Pero esa tarde, cuando regresó a su casa después de trabajar en el campo, supo que algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta. Mateo la había cerrado con seguro antes de irse. Estaba completamente seguro de ello. Empujó la puerta lentamente, con cautela, y entró. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo diferente. Un olor extraño flotaba en el aire, como a tierra mojada y hojas podridas. Y en la mesa, en el centro exacto, había huellas. Huellas pequeñas, de pies descalzos, marcadas en el polvo que cubría la superficie de madera, pero las huellas estaban al revés. Los dedos apuntaban hacia atrás como si quien las había dejado caminara con los pies volteados. Mateo sintió cómo se le helaba la sangre. Conocía esas historias. Las había escuchado desde niño, contadas por los ancianos del pueblo en las noches oscuras. Historias sobre criaturas del monte, seres que no debían ser molestados, que castigaban a quienes les faltaban al respeto o respondían cuando no debían. Se llevó las manos a la cabeza tratando de mantener la calma. Tenía que estar imaginando cosas.
Tenía que ser su mente jugándole una mala pasada. Limpió las huellas con furia, como si al borrarlas pudiera borrar también lo que significaban. Ventiló la casa, cerró todas las ventanas, revisó cada rincón, pero el miedo no se iba. Esa noche, cuando intentó dormir otra vez, comenzó lo peor. Primero fueron los ojos. Mateo estaba acostado en la oscuridad tratando de conciliar el sueño, cuando sintió que algo lo observaba. Abrió los ojos lentamente y los vio. 2 puntos brillantes flotando en la oscuridad, a pocos metros de su cama. No eran reflejos de la luz. No había luz. Eran ojos reales, fijos en él, sin parpadear, brillando con una luz propia, como brasas en la noche. Mateo se quedó petrificado. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos que lo observaban con una intensidad antinatural. Y entonces, lentamente, muy lentamente, los ojos comenzaron a acercarse. Flotaban en el aire, sin cuerpo, sin forma. Solo esos 2 puntos de luz moviéndose hacia él. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Mateo finalmente pudo moverse. Gritó y se lanzó hacia la lámpara, encendiéndola con manos temblorosas. La luz inundó la habitación. Los ojos habían desaparecido, pero en la esquina, sentada sobre su mesa, había una sombra. No era una sombra normal, proyectada por algo. Era una sombra por sí misma, oscura y densa, con una forma vagamente humana pero completamente incorrecta. Era pequeña, agachada, con los brazos demasiado largos y las piernas dobladas en ángulos imposibles. Mateo la miraba fijamente sin poder creer lo que estaba viendo. La sombra no se movía, solo estaba allí sentada, observándolo. Y aunque no tenía cara visible, Mateo podía sentir cómo sonreía. Cerró los ojos con fuerza, apretándolos hasta que le dolieron. Contó hasta 10, respirando profundamente. Cuando volvió a abrirlos, la sombra seguía allí. No había sido su imaginación, era real. Estaba allí, en su casa, observándolo. «Vete», susurró Mateo con voz temblorosa. «Por favor, vete». La sombra no se movió. Pero entonces, sin que nada la tocara, la lámpara comenzó a parpadear. La luz se debilitó, parpadeó varias veces, y finalmente se apagó por completo, dejando a Mateo en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escuchó la risa. Era una risa aguda, infantil, pero retorcida, llena de malicia. Venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, de debajo de la cama. La risa lo rodeaba, lo envolvía, penetraba en sus oídos hasta hacerle daño. Mateo se cubrió los oídos con las manos, gritando para no escucharla. Pero la risa no paraba. Siguió y siguió, durante lo que le pareció una eternidad, hasta que finalmente, abruptamente, se detuvo. El silencio que siguió fue peor que la risa. Mateo se quedó allí, temblando en la oscuridad, esperando. Esperando a que algo pasara, esperando a que terminara. Pero no terminaba. Porque ahora, en su mente, comenzó a escuchar una voz. No venía de afuera, venía de adentro de su cabeza, hablándole directamente en sus pensamientos. «Yo vivo donde tú piensas», decía la voz, «y ahora tus pensamientos son míos». Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que Mateo no podía despertar. La criatura no se iba, nunca se iba. Estaba allí todo el tiempo, acechándolo, siguiéndolo, hablándole sin cesar. A veces la veía completa, sentada en una esquina, observándolo con esos ojos brillantes. Otras veces solo veía partes de ella, una mano pequeña y retorcida asomándose por debajo de la mesa, una sombra deslizándose por la pared, los ojos flotando en la oscuridad, siempre fijos en él. Pero lo peor era la voz, esa voz que vivía dentro de su cabeza, que hablaba sin parar, que le decía cosas que nadie más sabía, cosas sobre su pasado, sobre sus errores, sobre sus miedos más profundos. La criatura sabía todo, conocía cada pensamiento, cada secreto, cada mentira que Mateo había dicho alguna vez. «¿Recuerdas cuando dejaste que tu hermano cargara con la culpa?», susurraba la voz.
¿Recuerdas cómo te quedaste callado mientras él sufría? Mateo se tapaba los oídos, gritaba, trataba de hacer cualquier cosa para no escuchar, pero era inútil. La voz no venía de afuera, estaba dentro de él, enterrada en lo más profundo de su mente, y no había forma de silenciarla. Dejó de comer, dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la criatura estaba allí, esperándolo. Sentía cómo se sentaba sobre su pecho, pesada como una piedra, hundiéndole los dedos entre las costillas, buscando algo. Algo que Mateo no entendía. Cada mañana despertaba más débil, más vacío, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado poco a poco. Una tarde, mientras trataba de lavarse la cara con agua fría para mantenerse despierto, se miró en el espejo roto que tenía colgado en la pared. Lo que vio lo dejó paralizado. Su reflejo estaba sonriendo, pero Mateo no estaba sonriendo. Su boca estaba cerrada, tensa por el miedo y el agotamiento. Sin embargo, el reflejo en el espejo mostraba una sonrisa amplia, imposible, que se extendía demasiado por su rostro. Y entonces, mientras Mateo lo miraba horrorizado, el reflejo parpadeó. Mateo no había parpadeado, se alejó del espejo de un salto, respirando agitadamente, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él por completo. Algo estaba muy mal. Algo dentro de él estaba cambiando. Ya no reconocía su propia cara. Ya no reconocía sus propios pensamientos. La línea entre lo que era real y lo que no se estaba difuminando cada vez más. «Te estás yendo», le susurró la voz en su cabeza. «Poco a poco, y pronto no quedará nada de ti». Mateo salió corriendo de su casa. Tenía que alejarse. Tenía que buscar ayuda. Corrió hacia el pueblo, tropezando con las piedras del camino, jadeando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cuando llegó a la primera casa, golpeó la puerta con desesperación. «Ayúdenme, por favor, hay algo en mi casa. Hay algo que no me deja en paz». La puerta se abrió. Era don Refugio, un anciano del pueblo que conocía a Mateo desde niño. Lo miró con preocupación, pero también con algo más, algo que parecía miedo. «Mateo, hijo, ¿qué te pasa? Te ves terrible. Hay algo. En mi casa. Me habla. Me sigue. No me deja dormir». Yo le respondí en el monte. Escuché mi nombre y le respondí. Y desde entonces no se va. El rostro de don Refugio palideció. Miró a Mateo durante un largo momento y luego negó lentamente con la cabeza. «No debiste responder, muchacho. Nunca se debe responder cuando te llaman en el monte. Lo sé ahora. Pero tiene que haber algo que pueda hacer. Tiene que haber alguna forma de que se vaya». Don Refugio suspiró profundamente y lo hizo pasar. Le dio agua, lo hizo sentarse. Pero cuando Mateo le contó todo, las cosas que había visto, las voces que escuchaba, el anciano solo movió la cabeza con tristeza. «Una vez que te marca no te suelta. Es su naturaleza. Juega contigo hasta que no queda nada. He visto esto antes, hace muchos años, con otros que cometieron el mismo error». «¿Y qué les pasó?», preguntó Mateo, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Don Refugio no contestó, solo miró hacia otro lado, y ese silencio le dijo a Mateo todo lo que necesitaba saber. Mateo se quedó en el pueblo esa noche, durmiendo en el piso de la casa de don Refugio. Pensó que tal vez allí, lejos de su propia casa, podría tener paz por una noche, pero estaba equivocado. Apenas cerró los ojos, la sintió. La presencia fría, pesada, sentándose sobre su pecho. Abrió los ojos y allí estaba, más clara que nunca. Ya no era solo una sombra. Ahora podía verla completa. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero completamente incorrecta. Su piel parecía tierra agrietada, seca y oscura. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos demasiado delgados y afilados. Los pies estaban volteados hacia atrás, tal como decían las historias. Pero lo peor era su cara. Tenía ojos enormes, brillantes como los de un animal nocturno, y una boca que se abría demasiado, mostrando dientes pequeños y afilados. Cuando sonrió, Mateo sintió como algo dentro de su mente se rompía, como si una parte fundamental de su ser acabara de quebrarse
y no pudiera volver a repararse. La criatura se inclinó hacia él, acercando su rostro al de Mateo, y habló. Esta vez no fue solo en su mente, esta vez fue en voz alta, una voz aguda y horrible que hizo que Mateo quisiera gritar pero no pudiera. «Ya casi terminas de irte», susurró. «Solo falta que me abras la puerta». Mateo no entendía qué significaba eso. ¿Qué puerta? ¿La puerta de su casa? ¿La puerta de su mente? Pero antes de que pudiera pensar más en ello, la criatura desapareció, dejándolo solo en la oscuridad, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Regresó a su casa al amanecer. No tenía opción, no podía huir. La criatura lo seguiría donde fuera. Estaba atado a ella ahora, y ella a él. Mientras caminaba por el sendero hacia su hogar, se dio cuenta de algo aterrador. Ya no recordaba cómo había llegado hasta aquí. Los últimos minutos, tal vez la última hora, eran un vacío en su memoria. Grandes pedazos de tiempo simplemente desaparecían, como si alguien los hubiera arrancado de su mente. Cuando entró a su casa todo parecía diferente, más oscuro, más frío, como si ya no fuera realmente su hogar, como si fuera el hogar de otra cosa. Los siguientes días fueron un borrón confuso de realidad y pesadilla entremezcladas. Mateo ya no sabía cuándo estaba despierto y cuándo estaba dormido. La criatura aparecía a todas horas, sin importar si había luz o no. Se sentaba frente a él mientras intentaba comer. Lo observaba desde el techo, mientras él permanecía inmóvil en su cama. Y seguía hablándole, sin parar, llenando cada rincón de su mente con su voz horrible. «Pronto», le decía, «muy pronto ya no estarás, y entonces podré entrar completamente». Mateo intentó rezar. Intentó recordar las oraciones que su madre le había enseñado de niño, pero las palabras se le escapaban, se deslizaban de su memoria antes de poder pronunciarlas. Era como si algo las estuviera borrando deliberadamente, como si la criatura estuviera limpiando todo lo que había dentro de él para hacer espacio para sí misma. Una noche, la peor de todas, Mateo se miró nuevamente en el espejo. Esta vez no vio su reflejo sonriendo. Esta vez vio algo mucho peor. Vio a la criatura mirándolo desde dentro del espejo, ocupando su lugar. Tenía su forma, su cuerpo, pero los ojos eran los ojos brillantes de la cosa del monte. Y cuando abrió la boca, fue la voz aguda y terrible de la criatura la que salió. «Abre la puerta, Mateo, ya es tiempo». Mateo retrocedió, horrorizado, alejándose del espejo. Pero entonces escuchó el sonido. Un golpe en la puerta de su casa, luego otro, y otro. Alguien, o algo, estaba golpeando desde afuera, exigiendo entrar. Pero eso no tenía sentido. La criatura ya estaba dentro. Estaba allí, con él, en la habitación. Entonces, ¿qué era lo que estaba golpeando? Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que la puerta comenzó a vibrar con cada impacto. Mateo se cubrió los oídos, gritando, tratando de bloquear todo, pero los golpes no paraban, y la voz en su cabeza tampoco. «¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar completamente! ¡Abre la puerta ahora!». Y entonces, sin que Mateo pudiera controlarlo, sin que su mente le ordenara hacerlo, su cuerpo comenzó a moverse. Sus piernas caminaron hacia la puerta. Su mano se extendió hacia el cerrojo. No quería hacer esto. No quería abrir esa puerta. Pero ya no controlaba su propio cuerpo. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, luchando contra el impulso, tratando de detener su propia mano. Pero fue inútil. Sus dedos tocaron el cerrojo. Lo agarraron, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a deslizarlo hacia un lado. En ese momento, algo en la mente de Mateo se rompió por completo. No fue gradual. No fue sutil. Fue como si una presa se hubiera derrumbado dentro de su cabeza, y todo lo que era él, todo lo que lo hacía Mateo, comenzara a escaparse por las grietas. Sus recuerdos, su voluntad, su propia voz interior. Todo se iba, drenándose, siendo reemplazado por algo más. Abrió la puerta. La luz de la luna entraba por el umbral, iluminando el sendero vacío frente a su casa. No había nadie afuera.
Nada se movía. Mateo se quedó allí parado, mirando hacia la noche, con la puerta abierta de par en par, y entonces lo sintió. Algo pasó a través de él, no a su lado, a través de él, como si su propio cuerpo fuera solo una puerta, un portal que acababa de abrirse. Sintió como esa presencia fría y terrible entraba completamente, llenando cada espacio vacío que había dejado dentro de él. Mateo abrió la boca para gritar, pero el sonido que salió no era su voz. Era la voz aguda y terrible de la criatura, saliendo de su propia garganta. Y entonces comprendió todo. La puerta que tenía que abrir no era la puerta de su casa, era él mismo. Él era la puerta, y acababa de dejarla abierta completamente. Lo último que Mateo sintió como él mismo fue terror puro. Y luego, nada. Sus ojos seguían abiertos. Su cuerpo seguía parado allí, en el umbral de su casa, con la puerta abierta detrás de él. Pero ya no era Mateo quien miraba a través de esos ojos. Cuando amaneció, los vecinos que pasaban cerca notaron que la puerta de Mateo estaba abierta. Eso era extraño. Mateo siempre cerraba su puerta. Algunos se acercaron, preocupados, llamándolo por su nombre, y lo encontraron sentado en el piso, en medio de la habitación, completamente inmóvil. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto de la pared, sin parpadear. Su boca estaba ligeramente abierta, respiraba, su corazón latía, pero no reaccionaba a nada. No respondía cuando le hablaban, no se movía cuando lo tocaban. Estaba vivo pero vacío, como una casa abandonada. Trajeron al doctor del pueblo, pero no pudo hacer nada. No había golpes en su cabeza, no había señales de enfermedad. Simplemente estaba así, perdido en algún lugar lejano de su propia mente, sin poder regresar. Lo llevaron con su familia. Intentaron cuidarlo, alimentarlo, devolverle algo de vida a esos ojos vacíos. Pero nunca volvió. Mateo se quedó así, sentado, mirando al vacío, durante semanas. Y luego, una mañana, simplemente dejó de respirar. Se fue, sin despedirse, sin cerrar los ojos. Se fue de la misma forma en que había estado viviendo esas últimas semanas. Vacío. Su casa quedó abandonada después de eso. Nadie quiso vivir allí. Nadie quiso siquiera acercarse, porque a pesar de que Mateo ya no estaba, a pesar de que habían pasado semanas desde su partida, cosas extrañas seguían sucediendo en esa casa. Por las noches, cuando todo el pueblo dormía, algunos vecinos juraban ver una luz encendiéndose dentro, una luz tenue, parpadeante, como la de una lámpara de aceite. Y si te acercabas lo suficiente, si eras lo bastante valiente o lo bastante tonto para poner atención, podías escuchar una voz llamando desde adentro, una voz que pedía ayuda, una voz que sonaba exactamente como la de Mateo, desesperada, suplicante, como si estuviera atrapado allí dentro, rogando por ser rescatado. Los jóvenes del pueblo a veces se atrevían a acercarse, empujados por la curiosidad o por la necesidad de demostrar su valentía. Pero los ancianos, los que conocían las viejas historias, los detenían antes de que llegaran demasiado lejos. «No es Mateo», les decían con voz seria. «Mateo ya no está. Lo que escuchan no es él». «¿Entonces qué es?», preguntaban los jóvenes, y los ancianos miraban hacia la casa abandonada, hacia esa ventana oscura donde a veces brillaba una luz imposible, y respondían en voz baja. «Es la cosa que aprendió a usar su voz. La cosa que ahora vive donde Mateo solía vivir, y está buscando a alguien más que le responda. Por eso ahora, cuando alguien camina por el monte al atardecer y escucha su nombre flotando entre los árboles, sabe que debe seguir caminando. Debe ignorarlo, no importa cuán real suene, no importa cuán familiar parezca la voz, porque responder, aunque sea una sola vez, es abrir una puerta que nunca debió abrirse. Y hay cosas en el monte que están esperando, con paciencia infinita, a que alguien cometa ese error. Cosas que saben cómo usar las voces de los que ya se fueron. Cosas que ahora viven en casas abandonadas, llamando en la oscuridad, esperando,